Es hablar de las causas de distribución de las plantas, que dicho en español simple es por qué algunas plantas están en un lugar y otras en otro. Todos sabemos, por ejemplo, que en los picos de la sierra, alrededor de Monterrey, vamos a ver pinos, y si vamos en la carretera hacia Saltillo vamos a ver matorrales, si vamos hacia vegetación de la costa vamos a ver otro tipo de plantas. Pero precisamente por qué una planta ocurre en un lugar y en otro también varía a través del tiempo. Es decir, después de los incendios a veces se pierden los pinos y se recuperan los encinos o los pastos. Entonces esto se llama, en un término más elegante, dinámica de la vegetación. Y eso trato de entender desde el punto de vista de cómo se reproducen y cuándo se reproducen las plantas. Pues hay mucha investigación que se ha hecho. Tengo 38 años en la universidad, pero recientemente hicimos un ensayo para ver si las plantas creciendo juntas competían, es decir, si una especie hacía que otra especie creciera menos si germinaban al mismo tiempo. Y para esto pues lo puedes hacer en condiciones naturales, pero es muy complicado, o en condiciones de vivero, en donde las pones a crecer juntas en la misma bolsa o maceta. Lo interesante es que encontramos que ciertamente algunas plantas afectan negativamente el crecimiento de otras, es decir, unas ganan la competencia y otras se quedan como chiquitas, creciendo unas al lado de otras, pero otras benefician a otras. Y esto es muy interesante porque normalmente vemos competencia y olvidamos una parte que se llama facilitación, es decir, como que una planta se beneficia de la presencia de otra. Y eso fue lo novedoso en la última publicación. La caracterización de semillas y frutos, es decir, nos enseñaron que bueno, los frutos que tienen pulpa los consumen las aves y los dispersan, pero no siempre sabemos quién los dispersa o hasta dónde se mueven. Entonces hay un trabajo grande, intenso, de muchas publicaciones, pero una en particular que trata de dispersión de semillas de muchas especies del planeta, hecho con otros colegas, ¿verdad?, alrededor del mundo. Entonces creo que es fundamental. Y en esa misma línea, ensayos sobre germinación, es decir, si hay semillas que germinan directamente, como el típico frijolito que usábamos en la primaria con algodones, o sea, si tú lo pones en las condiciones adecuadas te va a dar una planta. Pero hay muchísimas plantas que puedes tener las semillas en la mano, las pones en condiciones para ti adecuadas y la planta no germina, la semilla no germina. Eso se llama dormición o inhibición de la germinación y es una adaptación evolutiva. Eventualmente va a germinar, pero no sabemos cómo. Entonces determinar por qué unas sí, unas no y cómo también ha sido una línea central para entender. En el matorral espinoso tamaulipeco, que es la vegetación con la que más he trabajado, la mitad de las plantas o más no germinan nada más poniéndoles agua. Hay que quitarles tegumentos endurecidos o sustancias químicas que tienen. De las de bosque a veces hay que mantenerlas en refrigeración un periodo antes de ponerlas a germinar. Entonces esto es laborioso e interesante, pero pues esa información una vez más se requiere para quien va a producir esas plantas, para revegetar el planeta, que lo tenemos casi devastado en cuanto a vegetación. Pues ya tengo las semillas, pero ahora qué hago con ellas, ¿verdad? Por un lado, el conocer el planeta en el que vivimos y del cual dependemos. Por otro lado, tener las herramientas para poder reproducir estas plantas o entender procesos de restauración. El fomentar la idea de que puedes tratar de entender un proceso, hacer propuestas de cómo funciona algo y hacer experimentación para tratar de demostrarlo. Creo que ahora hay una gran ventaja porque la universidad tiene espacios abiertos para estancias de investigación, intercambios, veranos de investigación. Que quien tenga alguna curiosidad se acerque con las y los investigadores a ver qué es lo que están haciendo. Hay proyectos y propuestas para hacerlo. Y aún si no piensan dedicarse a la carrera científica solo por conocer y entender qué hace una investigadora o un investigador, no solo en su tema, sino en cómo se hace la ciencia, como lo veo desde adentro, que es una profesión muy divertida. La enorme oportunidad al conocimiento en el aspecto más amplio, creo que tiene un impacto social que me llena de orgullo ser universitario y la Universidad Autónoma de Nuevo León, a donde quiera que la representemos, siempre decimos
Yo vengo de la UNI, ¿no? Con mucho orgullo. Entonces representa algo muy grande, muy reconocido en el Estado, muy reconocido nacionalmente e internacionalmente también. Sí, entonces, orgullo, conocimiento, esas son las palabras que vienen a mente.